Hola a todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy voy a intentar orientarlos acerca de qué Theremin es mejor adquirir al comienzo si quieren comenzar a aprender a tocar este instrumento. En el mercado hay varias marcas, varios modelos, ya lo vimos, y también varios precios. Voy a tratar de recomendarles de manera objetiva y según distintos criterios cuál puede ser el mejor instrumento para empezar a adentrarse en este universo del Theremin. En primer lugar, vamos a descartar si es que ustedes realmente desean un Theremin para jugar y hacer efectos, sonidos locos, o si realmente lo que quieren ustedes es aprender a tocar melodías y tocar música desde lo más sencillo hasta lo más elaborado con un Theremin. Recordemos que es un instrumento musical como el violín, como la voz, como muchos otros, y tiene enormes posibilidades. Entonces tenemos que pensar que cuando un instrumento es muy barato o muy básico, no vamos a poder desarrollar técnicas y habilidades que sí podríamos conseguir con un instrumento que de repente es de una gama un poquito más elevada. En realidad, creo que nuestras opciones se van a reducir bastante si necesitamos un instrumento que no sea demasiado caro y que también nos pueda conducir y acompañar durante un buen tramo de nuestro camino de aprendizaje en la música. Bueno, lo primero sería buscar un Theremin que tenga distintas cualidades. La primera sería que tenga dos antenas, como este Moog Theremini que tengo aquí. La segunda sería que tenga un rango de notas que tenga por lo menos 3 octavas lineales. Significa que las notas tienen que tener una distancia más o menos igual entre ellas para poder digitarlas. Esos serían los dos primeros criterios. El tercer criterio creo que sería el precio. Si estamos empezando a tocar, no es necesario que gastemos todo nuestro dinero y que nos hagamos un instrumento súper caro porque no va a ser necesario. Bueno, hablemos de la serie Etherwave de la marca Moog. Aquí tenemos un Etherwave Plus que lo he volteado para que puedan apreciar el panel frontal. Se trata de un instrumento analógico y esto nos va a dar una calidez de sonido, una calidad tímbrica que lo hace muy agradable al oído, pero también a la hora de tocar. La microtonalidad va a ser total, significa que el sonido va a ser completo, vamos a tener todas las frecuencias sin interrupciones y la relación entre las notas es bastante lineal, lo cual permite que podamos desarrollar una técnica de ejecución bastante precisa. Entre el Etherwave estándar y el Etherwave Plus, lo que cambia, hay unos $100 de diferencia sobre el precio, generalmente tiene que ver con asuntos de conectividad entre instrumentos analógicos, sintetizadores. Entonces, si ustedes están empezando y lo que quieren es aprender a tocar el Theremin en realidad, es decir, tocar melodías y todo lo relacionado al instrumento en sí, les recomendaría un Etherwave estándar. Si es que quieren jugar con otros instrumentos como sintetizadores analógicos, el Etherwave Plus es una super opción. Por otro lado, seguimos con Moog. Este modelo se llama Moog Theremini y se lanzó en el año 2009 y ha sido un éxito de ventas. Mucha gente adquiere un Moog Theremini como primer instrumento y tiene que ver con varias cosas. Uno, el precio. El precio oscila alrededor de unos $300 versus los 500 o $600 que cuesta un Etherwave estándar o plus, y eso que van subiendo, ahora están mucho más caros. Entonces el Theremini es una muy buena opción si consideramos la relación calidad-precio. Este instrumento no es analógico, es un instrumento digital que emula el modo de funcionar de un Theremin clásico. El Moog Theremini tiene dos antenas, si bien son un poquito más pequeñas, es un instrumento un poquito más chiquito, nos permite tocar tranquilamente el instrumento como cualquier Theremin clásico, digamos, pero tiene muchísimas opciones que vienen de fábrica que lo hacen muy interesantes para el público en general. Por otro lado, tenemos una gran cantidad de sonidos predeterminados.
Y esto lo hace muy atractivo porque vamos a poder jugar con muchos timbres diferentes y tenemos también un editor que va a permitir que trabajemos estos sonidos y los modifiquemos un poco a través de la computadora. Sin duda lo más interesante del Moog Mini es que tenemos muchos timbres para escoger. Realmente tenemos 32 presets que suenan desde este sonido de Theremin clásico hasta sonidos más locos como este. O este. Una de las principales características del Moog Mini es la existencia de escalas predeterminadas que nos van a guiar. Podemos elegir el tipo de escalas, la tonalidad, para que el instrumento nos sugiera los pasos si es que nos da miedito afinar en el aire o todavía no hemos aprendido la digitación. Además de esto, tenemos una pantalla con un afinador que nos permite ver qué nota estamos tocando y también tenemos efectos incorporados en cada preset que son básicamente delays. Sin embargo, si por ahí el precio de un Moog Mini o de un Etherwave les parece demasiado alto, les puedo recomendar la marca Burns, que pueden encontrarla en internet porque no hay dealers ni tiendas, pero los pueden mandar a pedir. La serie B3 Deluxe y Pro son las más recomendables porque tienen 2 antenas y el sonido es muy bonito. Si bien presentan un par de defectos de diseño como que las antenas no son desmontables en el B3 Deluxe y esto puede ser un poquito fastidioso para el transporte. Son instrumentos que a mi modo de ver son súper buenos para empezar y que nos pueden acompañar también durante buen tiempo. Sea como sea y sean cual sean sus necesidades, de repente han visto algún modelo que les llama la atención, tienen algún tipo de consulta, me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Yo feliz de contestarles. Conmigo eso es todo por hoy. Ya nos veremos en el próximo episodio. Mientras tanto les mando un besito. Chao, que estén muy bien.